de que tengo que apagar la cámara. Dale. Bueno, le doy la bienvenida a otro seminario más, creo que ya el sexto del segundo cuatrimestre. Esta vez vamos a tener a Adrián Will, doctor de la casa, doctor de FAMAF, que ahora está trabajando en la Universidad Nacional, la UTN, perdón, de Tucumán, en el departamento que se llama GITIA, y nos va a hablar sobre aplicaciones de inteligencia artificial, la distribución de energía eléctrica. Solamente lo dejo con él. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, como dijeron recién, yo soy doctor de matemática pura, vamos a reconocerlo, de FAMAF. Y bueno, hace unos 10 años me corté la oreja, mandé todo el diablo y me vine para el norte y dije quiero hacer cosas aplicadas. Y después de dar muchas vueltas, terminé de director del grupo de investigación GITIA. En realidad hice tecnologías informáticas avanzadas porque queríamos abarcar muchas cosas. Hoy es inteligencia artificial y datos y nada más. Específicamente nos estamos enfocando en distribución de energía eléctrica. Entonces lo que voy a contar hoy es el doctorado de dos chicos, espero que esté acá, no, bueno, es el doctorado de los dos últimos alumnos que se han doctorado en el grupo. Han sido publicados en bastante buenas revistas y los dos son objeto de una solicitud de patentes. Cómo se juega con los patentes y cuáles son los detalles es charla para otro día. Pero básicamente la empresa EDET, que es EPEC de acá, nos planteó dos problemas. El problema de los picos de consumo que provocan que se corte la luz por exceso de consumo y el problema de la determinación de topología de la red eléctrica. Ya voy a dar más detalles de cada una. Entonces, ¿a qué debe todo esto? La tendencia mundial, ¿de dónde salió todo el lío? La tendencia mundial es a medir todo. Eso lleva, por lo menos en redes eléctricas, a lo que se llaman las smart grid. Es una palabra que está de moda y quiere decir comunico todo lo que está pasando. La información normalmente se mueve en papel, todavía en la Argentina, pero en el mundo están hablándose de que uno tiene que obtener información de todos los nodos de la red. Tienes que saber para qué lado está puesto cada switch, cuánto está consumiendo cada cosa, etcétera, etcétera. Por supuesto, ni siquiera en los mejores y más avanzados países eso deja de fallar. Entonces, no es sencillo hacerla, es una inversión normalmente muy grande. Sacar información a partir de la cantidad de datos, de hecho, por lo menos hasta donde yo lo he rastreado, las primeras aplicaciones de que se llamaba Big Data, es por la terrible cantidad de datos que uno puede llegar a generar en una ciudad grande, midiendo todas las casas. Entonces, traducir esa cantidad de información, por supuesto antes que explote en las redes sociales, ¿no? Pero las primeras fuentes de grandes cantidades de datos y que había que analizar rápido eran las utilities, las empresas de energía. Y en temas tenés la tendencia hacia los prosumers, producers and consumers, son la gente que además de consumir tienes energía solar, energía eólica, etc. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Uno invierte en infraestructura de medición. No solamente tenés que medir las casas con medidores inteligentes, sino que tenés que medir los transformadores, cada punto donde se llaman los circuitores, donde están los cambios de topología de la red. Hay unos switches en algún lado que uno hace, que uno cambia para otro lado y en vez de los clientes estar conectados de un lado, están conectados del otro, etcétera, etcétera. Entonces, la tendencia mundial es hacia esto, hacia medir más rápido, tener más datos, más a tiempo real. Y en la Argentina vamos bastante atrás. Es muy costosa, no solamente es costosa de instalar, sino que es costosa de mantener y además el estado de la red hace que se pierdan muchos datos. Así que hay un montón de problemas que algunos son mundiales, otros son específicamente nuestros, pero sobre todo avanzar hacia la infraestructura de medición bien hecha es lento y requiere mucha inversión. Entonces, lo que voy a contar específicamente es un sistema que se hizo utilizando algoritmos impmunológicos para la gestión de demanda. La gestión de demanda, bueno, yo voy a contar qué es. Es la tesis doctoral de un alumno
y nos dio una solicitud de patente y un artículo en una muy buena revista, y este año estamos sacando otra patente con el mismo tema. Y el problema 2 tiene un par de meses de doctorado, es la tesis doctoral de mi doctorando, Adrián Jiménez, el primero que dirijo. Así que salió una solicitud de patente y hoy son 2 artículos. Nos acaban de probar otro esta mañana. Y ese es un algoritmo para la determinación de la fase de clientes domiciliarios. Ese es un problema mundial, ya van a ver por qué, y la solución que conseguimos, con toda modestia, está bastante buena. Entonces vamos al primer problema. El problema que salió en el 2017, que llevó a la ley de emergencia energética, es en los picos de carga. La última vez que fue un verano muy caliente con la energía subsidiada fue en 2013 y hubo grandes pérdidas en equipos dañados. O sea, cuando el perfil de carga, o sea, la carga que se ve en una casa o en un barrio es más o menos lo mismo en verano, a la mañana baja, al mediodía empieza a subir, a la siesta es el pico más grande, entre las 12 y las 6 de la tarde, dependiendo del lugar. A veces esto es derecho, a veces es... Bueno, después de problemas técnicos continuamos. Bueno, sigo. Cada tanto decime algo, así sé que no se han perdido. Dale. Vamos a avanzar. El chiste es que empiezan a consumir, empiezan a entrar. Entonces, ¿el problema cuál es? No hay un límite que diga cuándo tienen que dejar de consumir o si alcanza la energía. Entonces, empiezan a consumir, ha pasado muchas veces y termina reventando. Este es el problema real hecho en dibujito, pero es bien real. El gráfico este es un gráfico sacado de internet de los mayoristas y del problema como se ve que llegó a la ley de emergencia energética. Se queman transformadores, se queman líneas de media tensión. El último problema, la única vez que hubo grandes problemas serios a nivel país fue en 2013, pero en cualquier vez que haya un verano excesivamente caliente, con más de 5 días seguidos de calor, pasan estas cosas. No solamente pasan a nivel transformador, sino a nivel edificio también, y a nivel casas de familia, donde muchas veces ocurre que si uno tiene la línea preparada para llevar 3 aires y tiene 4 o 5, cuando prende los 5 se rompe, se corta la luz. Entonces, la propuesta es diseñar un sistema inteligente, autónomo y distribuido para la gestión de la demanda. Quiere decir, para evitar que esto se queme al haber demasiados aire acondicionados prendidos al mismo tiempo. Entonces, el problema es muy viejo. Las primeras para resolver este problema son de los años 70 y 80. En el transformador o directamente en la central, en EDET, que sabe en toda la ciudad dónde se prenden y se apagan las cosas. Normalmente lo hacen para grandes clientes, por una cuestión de comunicación, pero no es demasiado costoso. O sea, solamente conviene hacerlo en grandes equipos de fábricas y realmente no resuelve el problema a nivel ciudad. La mayoría del consumo viene de consumos domiciliarios. Entonces, la primera restricción es, no puede haber un control central. Cuando uno piensa en el problema, yo solamente lo que quiero es que no haya muchos prendidos al mismo tiempo. Entonces, cuando se prende uno más, se tiene que apagar otro. Es así de simple. Entonces, bueno, eso es una estupidez. Sí, si uno tiene un control centralizado, si uno sabe, hay una oficina en algún lado donde llegan todos la información, quién está prendido, quién está apagado, qué temperaturas en cada lugar, entonces pudo uno hacer un algoritmo bastante simple que diga ahora vos, ahora vos, ahora vos, y bastante justo. No debería ser muy difícil. Hay 50, los últimos son del 2020, 2015, 2014, ya todavía había algoritmos centralizados para hacer esto y lo siguen patentando. ¿Qué es lo que siguen patentando? No me pregunten nada.
Pero si uno remueve la posibilidad de que esté centralizado el control, ya se complica un poco más. La siguiente posibilidad obvia es que yo sepa qué hacen mis vecinos. Eso se llama un entorno. Yo puedo tener comunicación transversal en el entorno. Quiere decir, esta casa sabe lo que hacen estas dos, y esta casa sabe lo que hacen estas dos, y así sucesivamente. Igual, en la práctica, es un gran problema, porque la cantidad de comunicación es exponencial. Y si lo fijan, si se piensan en un edificio o en una casa de familia de cemento armado, es imposible esa cantidad de comunicación. Entonces, el centro del problema es hacer que se prendan, no todos al mismo tiempo, con alguna restricción de que tampoco esté demasiado tiempo apagado cada uno, sin comunicación transversal, sin saber lo que hacen los vecinos y sin una comunicación centralizada, de manera totalmente distribuida. La única información que se permite es un broadcast del consumo en el transformador. El consumo del transformador es el que dice cuánto está consumiendo cada casa. Cuánto está consumiendo en total el transformador. Esa es la única información que le llega a cada casa. Y en base a eso, tiene que decidir y en base a las restricciones. Entonces, esta es el sistema. El sistema son 3 ecuaciones, en realidad son 4, la cuarta es la afinidad, pero en el caso nuestro es trivial. La ecuación de concentración la hizo Jacques Ferber hace un montón de años. El squash, eso es la concentración de antígenos y anticuerpos. La clonación de anticuerpos y de antígenos depende de la concentración. Hay una metáfora biológica atrás. La función de squash es una función exponencial achatada similar a una cotangente. Es un artilugio que inventa un japonés en el año 95 para un congreso de robótica y evita que la concentración se dispare, la mantiene acotada y eso fue el gran avance. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Permite resolver el problema de la demanda sin comunicación transversal y sin centralización. Con estas ecuaciones, cada aire puede decidir si puede o no prenderse y respetar la concentración total, respetar el nivel de consumo máximo en el nodo fuente de energía, en el transformador. Estos son simulaciones, esto es una simulación sobre datos reales, este es un transformador real, la barra negra es el máximo. Este es un dato histórico del 2013, entonces cuando pasa por encima del consumo nominal permitido por el equipo, el transformador se daña. No necesariamente se quema, pero en vez de durar 30 años o 50 como debería, dura 15. Y a veces sí se puede dañar, aunque no se dañe el transformador, saltan circuitos, se queman cables. Entonces, esta es una situación altamente indeseable. Entonces, cuando me alcanza la energía, estoy debajo del consumo nominal, el azul sigue el rojo, el consumo controlado sigue al consumo que venía. Ahora, cuando el consumo esperado empieza a pasar por arriba de lo que permite el sistema, empieza a actuar y controla los arranques de manera que, no se excede el consumo que se debe exceder. Sí hay unos pequeños piquitos por arriba, pero si se fijan, esta es una simulación de 100 aires, ese sería el consumo que deberían tener, entonces el sistema, si no lo controlamos, entonces el sistema está funcionando bastante bien. Y este es un diagrama de Gantt de cuando se prenden y apagan los aires, como los estoy controlando. Si se fijan, está haciendo muy eficientemente su tarea de controlar que el máximo no se pase. Acuérdense que no tengo comunicación ni transversal ni centralizada. Nadie sabe qué hacen los vecinos.
Pero sí hay una gran amplitud entre cuánto funciona un aire y cuánto funciona el otro. Fíjense que hay algunos que han parado 5 minutos en una hora y hay otros que han parado 20 minutos en la hora. Entonces, uno de los avances que estamos haciendo este año es afinar mucho esta campana alrededor de los 15 minutos. Entonces, el siguiente avance más importante, y todavía faltan varios más, es lograr que sea justo, lograr que todas los aires paren 15 minutos, más o menos un minuto en cada hora. Y no así como, es una consecuencia lógica de no saber lo que hacen los vecinos. No tener un control centralizado es mucho menos eficiente en este aspecto. Pero bueno, está diseñado para hacer esta parte, respetar el consumo de energía. Y bueno, a pesar de los cortes excesivos, tiene una restricción de que a los 3 minutos, 5 minutos máximo, si no ha recibido permiso, se prende igual. O sea, está funcionando, la gente no se está cagando de calor aunque parezca. Y esto es solamente una de las aplicaciones. Si Dios quiere, el año que viene, gracias a la pandemia, lo estamos por instalar en un hospital. La idea es que simplemente antes no se pensaba que podíamos tener respiradores conectados en un piso de habitaciones comunes. Hoy se sabe que sí. Entonces esos enchufes no están cubiertos por el sistema de emergencia del edificio. Entonces hacer un sistema de emergencia más flexible y más automatizado hoy es una cosa deseable. Entonces, si todo sale bien con este mismo sistema y una evolución, para el año que viene vamos a tener un control mucho más inteligente de energía instalado en un hospital. ¿Está? Bien, sí. Entonces, siguiente problema. En general, la fase de los clientes no está claramente determinada en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? No sé si lo tengo. Básicamente, cada cliente se conecta a una de las 3 fases de un cable trenzado en 4. Entonces, el cable no está marcado de ninguna manera. Y aunque lo estuviera, hay otros contactos más arriba. Esto se llama un puente, estos son otros puentes donde se conecta arriba de una casa, etcétera. Entonces, hay muchas formas de que el 1, 2, 3 acá se convierta en 3, 2, 1 acá y acá se convierte en 2, 3, 1. Entonces, por más que uno marque el cable en la casa, no hay ninguna garantía de que con el tiempo ese número no cambie. Quiere decir, no hay forma de saber, a pesar de que hay normas y registros y lo demás, en qué punto está conectada una casa en particular de las 3 fases que salen del transformador trifásico. ¿Está? Es un problema mundial que se conoce como identificación de fase de clientes domiciliarios. No nos pasa solamente a nosotros. La primer patente de esto fue una patente hecha por IBM en los años 60 y pico, 70. Es un problema en algún aspecto lineal. Si uno conoce todas las casas, lo que quiero determinar es en que, en realidad es un problema de clasificación, cada casa en qué fase está. Pero una de las formas es meter variables binarias y hacer que medir todas las casas, todas, no puede faltar ninguna, y decir, bueno, esto está en la 1, en la 2 o en la 3, de acuerdo a que la variable sea 1 en la 1 y 0 en las demás, etcétera. Esa es la codificación inicial que usó IBM en los años 70, y es un problema terriblemente mal condicionado, que de hecho nunca tiene el 100% de las casas, entonces sigue abierto el problema. Ahora la mayoría de las formas que había de hacer esto, de estimar en dónde está conectado cada cliente, requiere que tengas el 100% de las mediciones. La otra forma es inyectar una señal. Uno inyecta una señal acá con un equipo de perturbación de voltaje, con alguna cosa tipo X10, etcétera, etcétera.
que mande señales por la línea y detecta en la casa, o al revés, cuál es la señal que entra, y ahí dice, bueno, yo estoy en la fase tal. Esos equipos salen arriba de $30.000 y no quedan instalados. Uno va, mide, vuelve y lo tira y sale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los barrios, en los edificios, es legal, de hecho es así por ley, que todos tienen en la entrada medidores transformadores, medidores trifásicos. Entran las 3 fases hasta la medición hasta el transformador del cliente, hasta el medidor de la casa del cliente. Pero claro, a un 8º piso nadie va a subir las 3 fases, que es carísimo ese cable. Entonces, en general, el 95% de la gente sube un solo cable. Entonces, el transformador termina desbalanceado. ¿Qué quiere decir eso? Una fase tiene mucho más consumo que las otras 2. Y eso es terriblemente ineficiente. Muchas veces se queman transformadores porque una fase tiene arriba del 80-90% de consumo y las otras tienen 15%. Entonces el transformador envejeció mucho más de lo que debía, porque con las 3 en 20%, 25% estábamos bien. Ese es un problema también mundial que tiene un montón de ataques, pero normalmente todos arrancan con tener el 100% de los clientes medidos. ¿Cuál es el problema con tener el 100% de los clientes medidos? Que básicamente no es factible. Eso que está ahí, ese gráfico, espérate que aparezca, ese gráfico que está ahí es un spy plot, es un ploteo de clientes reales, una medición real. En el eje X se ve el número de clientes, en el eje Y se ve el tiempo. Lo rojo son datos que no están. Los ruidos verticales, las líneas verticales rojas son medidores que han sido retirados o que directamente han tenido problemas de comunicación. Si se fijan, hay algunos que se cortan y, bueno, se restauró la comunicación. Lo azul son ceros y los negros son datos útiles. Entonces, es muy común que haya faltantes. Es de lo más común que haya faltantes grandes. Y de hecho es una de las mejores situaciones que he visto. En general hay más agujeros. Hay varias líneas horizontales de ceros, que quiere decir hay días en los cuales el conceptualizador, el totalizador que recoge los datos de los medidores inteligentes, no simplemente tuvo un problema y no recogió los datos. Y ese es un problema mundial, no es un problema de Tucumán ni de Córdoba. Buenos Aires tiene los mismos problemas, Santa Fe también, Nueva York también, Canadá también y Brasil también. Entonces, de entrada, la hipótesis de tener todos los datos es muy restrictiva. Normalmente se tiene con mucha suerte entre el 80 y el 90% de la medición en un día dado. Entonces, la primera hipótesis que tuvimos y el primer ataque válido sobre ese punto lo hizo unos chinos en el 2016, y es, supongamos que no tengo todos los medidores correctos, que tengo solamente 20% para arriba. Lo realista es tener el 80%. Mido cada uno de esos y lo que tengo es un problema de clasificación. Cada casa la tengo que poner en la fase 1, 2 y 3, y de acuerdo a esa clasificación calculo el consumo de la fase y lo comparo con el medido, y eso es lo que me da la respuesta. Entonces básicamente no es rocket science y está publicado en varios lugares. El problema es esencialmente lineal y lo que se busca son perturbaciones que se vean en la fase. Hace una regresión lineal entre la fase calculada con los datos de cada cliente y la fase real medida, y mientras más alta la correlación lineal que haya, más probable es que esa sea la correlación correcta. Además, es un problema muy mal condicionado. ¿Por qué? Primero porque tiene un montón de faltantes. Hay un montón de clientes con consumo nulo que hay que eliminar. Y además, esta es una situación, queda como ejercicio, se resuelve con álgebra lineal. Imagínense 2 casas con familias
parientes o relacionadas que básicamente entran a trabajar y salen a trabajar a la misma hora, los chicos van al colegio a la misma hora, tienen más o menos los mismos electrodomésticos. Resultado, normalmente ocurre que hay casas que tienen consumos muy similares entre sí. Eso quiere decir que la matriz de consumo tiene filas o columnas que son muy similares entre sí. Entonces, si uno tiene 5 o 6 días, esos son exactamente iguales. Y esa matriz es muy mal condicionada. Ejercicio para el lector: ¿cómo encuentro esos consumos? Si yo tengo 3 o 4 casas que son iguales entre sí, las quiero sacar. Eso me va a traer mala condición, porque cualquier permutación que yo haga de esas casas... ¿Luis? Damián. Ah, Damián, estás con el ¿digo? micrófono. Ahí está. Sí, sí, por favor. Sí, disculpen. Tranquilo. Entonces, imagínense que tienen la casa de su vecino y ustedes que trabajan en el mismo lugar, los chicos van al mismo lugar, etcétera. Se levantan a la misma hora, más o menos comen en la misma hora, hacen todo muy similar. Resultado, el consumo en 10 días o 15 días va a ser casi exactamente igual. Entonces, es un problema mal condicionado. Si yo cambio esos 2 clientes de fase, nadie se va a dar cuenta. Entonces, hay una forma con álgebra lineal, de tercer año, pero segundo año para adelante, pero si no, fíjense, con matemática aplicada debería sacarse rápido. Yo quiero sacar cuáles son esos clientes que son similares entre sí. No quiero sacarlos todos, quiero sacar el grupito de 5 que son similares entre sí para mejorar la condición de la matriz. Entonces, con ese truco ya mejora bastante, ya no queda tan mal condicionado. Entonces, lo que hemos hecho es un algoritmo memético, no voy a dar los detalles, y en parte porque está patentado, pero porque no tengo tiempo. Si alguien los quiere saber, me pide en privado y le mando el paper o lo charlamos. Pero el centro de un algoritmo genético es la función de evaluación, la función de fitness, y en este caso tampoco es tan difícil. Uno dice una solución que quiere decir cada cliente de todos los que tengo en el barrio, de todos los que estoy estudiando. Aceptamos hasta un 30% de clientes no conectados efectivamente. Tengo los perfiles de consumo de cada cliente. La solución es una hipótesis de dónde está conectado cada cliente, y los perfiles de consumo medidos de la fase. Con esta información, los perfiles de cada cliente y dónde supongo yo que está cada cliente, armo 3 perfiles de la fase. Me quedan 3 curvas para esto, 3 curvas para esto, y tengo mis correspondientes 9 correlaciones para hacer. Si esta es la 1, la 2 o la 3, la correlaciono con cada una de estas, me dan una serie de números de correlaciones lineales, saco mi RMC y mi R, combino eso y me da un valor de fitness. ¿Ah? Mientras más alto mi fitness, mejor correlación tengo de que la 1 es la 1, la 2 es la 2 y la 3 es la 3, que quiere decir la asignación de casas que yo había hecho era buena. Esa es básicamente la idea. Entonces, el problema de la condición lo abordamos en particular sacando a los clientes que son parecidos entre sí, sacando los nulos, lo cual ya como problema lineal ya no queda tan mal condicionado, y en general los algoritmos anteriores eran secuenciales. Estos dos, este es el algoritmo original de los chinos de 2016, que fue el primero que permitía desde el 10% de medidores inteligentes. O sea, todas las patentes que hay hasta ahora exigían más del 95% de medidores instalados. Porque como es un problema mal condicionado, es muy sensible a la falta de datos y muy sensible a los errores. Entonces, nadie había intentado hasta ahora medir o resolver el problema con menos del 100%. Y los chinos estos fueron los primeros que pudieron hacerlo hasta con el 10%, pero les lleva hasta un año. Entonces, este es un algoritmo básicamente secuencial.
que no aprovecha la información que va sacando. Por eso, si tiene el 10% de los clientes o el 100% de los clientes, medio que le da lo mismo. Entonces, una de las cosas que tenemos publicadas es una modificación de ese algoritmo aprovechando la información que uno tiene. Entonces, fíjense que si el 10% sí se demora más, pero si yo tengo el 100% debería poder resolver el problema mucho más rápido. Entonces, y este es un algoritmo evolutivo que tiene la ventaja de que yo hago la proposición de toda la solución al mismo tiempo, lo cual me permite resolver mejor los casos raros y resolver mejor con menos clientes y resolverlo más rápido. Entonces, el algoritmo original lineal de 2016 de los chinos tardaba 6 semanas para el 80% de clientes medidos. El algoritmo secuencial que hicimos demora 3 semanas nada más, y el algoritmo evolutivo, el memético este que contaba recién, demora 10 días. Con el 90 al 95% de los clientes puedo llegar al 95% de precisión en menos de 10 días. De 7, 8 días ya estamos arriba del 92% de precisión, dependiendo del caso. Y esto está probado en campo. Esto es del viernes, esto es de ahora. Hemos hecho una prueba piloto real en 118 clientes y nos dio un 96,6% de acierto, 114 de los 118 clientes. Lo que le pasó a los otros 4, todavía están viendo, parece que unos les habían cortado el servicio, otros están viendo. Tenían problemas los 4 medidores extra. Así que básicamente, arriba del 95% de acierto. Y hemos hecho otra, donde hay más clientes, donde hay más incertidumbre, donde hay mayor proporción de faltantes, y ese todavía tenemos que ver las fases reales para poder comparar. Pero está probado en campo y funciona bastante bien. Y es resistente a la falta esa de datos. Si bien nos da mucho más de lo que puede sacar, de lo que podemos sacar teniendo el 100%, en general entre el 70 y el 80% se recupera, y ese 70%, 80% nos da arriba del 95% de acierto. Así que bueno, estamos muy contentos con el EDTS con nosotros. Y hay otra cosa muy interesante. El problema más grande es que hay muy pocos barrios medidos a nivel país. A nivel país es a lo sumo un barrio, 2 barrios por ciudad. Es muy raro que haya muchos. En Buenos Aires, que es lo que más tiene en número absoluto, la proporción es astronómicamente baja. Entonces, claro, no hay una razón, la inversión es demasiado alta, no hay una compensación por la inversión de medir. Entonces, una de las cosas que nos habían preguntado es cuáles conviene medir. Y la respuesta que hemos encontrado es, si uno quiere balancear un transformador, no necesito medir todos los clientes. Esta curva es el índice de desbalance que puedo tener en el transformador y la cantidad de clientes que necesito medir para poder balancearlo. Y fíjense que hasta en los desbalances más severos, del 60%, con un 40% de clientes medidos, lo puedo balancear. Quiere decir, no necesito medir entre los 250 clientes que suele tener una set común, sino que con 80 clientes medidos de los 200, corrijo un desbalance del 30%, moviendo 12 clientes. Entonces quiere decir, se agarran 80 clientes al azar, lo cual equivale más o menos a una cuadra y media de todas unas 4 o 5 manzanas que cubren una subestación transformadora común. De esos clientes elijo los 12 más importantes con otro genético y se corrigen esos 12 clientes, lo cual le mejora el servicio a todo el barrio, le baja los problemas de medición, los problemas de media tensión en el transformador y demás. Entonces, y un desbalance severo del 50% se corrige moviendo 18 clientes. O sea, es bastante poco lo que tengo que mover en realidad para mejorar el servicio de todo el barrio. Incluso es bastante poco lo que tengo que medir. O sea,
midiendo el 60% ya no son 18 clientes, ya son menos todavía. Entonces, es un movimiento quirúrgico donde yo sé lo que tengo que medir máximo y de una vez que mido eso, corrijo puntualmente lo que necesito y puedo sacar los medidores e ir a medir a otro lado. Entonces, la inversión se ha reducido de tener que medir en todos lados a tener que medir en el 60% o el 50% de los clientes y de tener que mover con cuadrillas más de la mitad de los clientes, ahora digo, mueve estos 18. Básicamente porque hasta no saber en cuál fase están, uno no sabe cuál mover. Entonces es medio prueba y error. Y todos los métodos que había hasta ahora para resolver este problema eran con mucho procesamiento, genéticos que requerían un clúster, para dar una idea. Entonces, esto está pensado a largo plazo para hacerlo en una Raspberry Pi y meterlo en el transformador. Eso se llama Edge Computing. Entonces, este procesamiento está pensado para hacerse con muy poco procesamiento y en el cliente, o sea, en el transformador, a muy bajo costo por unidad. Entonces, pero el chiste es que hubo mucha parte del diseño del sistema está pensado para no requerir tanto procesamiento, para no requerir parámetros, etc. Entonces, elaboramos como 4 meses extra sobre el diseño básico para que quede compacto, lo menos posible con parámetros raros, etcétera, etcétera. Y esto tiene un impacto global. Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún sistema que permita una inversión quirúrgica de este tipo. O sea, a dónde hay que medir, cuánto es lo mínimo que hay que medir para corregir algo. Y todos los sistemas comerciales que están dando vuelta requieren 100% de medidores inteligentes. Entonces, y bueno, y es un problema mal condicionado, bien real, que hasta ahora yo no me había encontrado con mucho. Y bueno, ahí están para que los quieran, los detalles de la patente y los papers están publicados hasta hoy. Y esta mañana, como les decía, nos aprobaron otro y estamos mandando 2 o 3 más de acá a fin de año. Y eso sería todo. Buenísimo, gracias Adrián. ¿Alguien tiene consultas? ¿Comentarios? Yo tengo un par de preguntas, Adrián. Dale, ¿quién es yo? Pedro. Pedrito. Sí. ¿Podemos ir a la 18? Ahí me quedó una duda. En la Filmina 18. Sí. El tiempo en días es cuántos días tiene que tener la serie temporal de cada cliente. Sí. Ah, bien, entendí bien entonces. Y en este problema, ustedes predicen, ustedes dijeron, hace falta un conjunto relativamente chico de muestra, y a su vez sobre esa muestra, en 80 creo que tenían que cambiar, por ejemplo, 12 para balancear la fase. Son problemas diferentes. Vos con los clientes que medís determinás dónde están todos los clientes. Yo tengo 200 clientes conectados a la SED, ¿me entendés? Mido los 80. En 15 días vos sabés esos 80 clientes dónde están. ¿Está bien? Esta está en la fase 1, 2, 3. Y de ahí me fijo cuál es la fase más cargada. Entonces, yo tengo que corregir un cierto desbalance. Quiere decir, de la fase más cargada, tengo que encontrar los que están en esa fase más cargada y pasarlos a las menos cargadas. Entonces, el otro genético te dice cuáles son los que más te conviene mover. De los que encontrás en la fase más cargada, cuáles son los 12 que te conviene mover para lograr que el balance te dure en el tiempo. ¿Y esos 12 los moves todos a la fase menos cargada o los balanceas con las otras 2 fases? ¿Cómo haces eso? Hay un genético que te dice eso, lo hemos corrido y da. En general te da que las fases están ordenadas, una muy cargada, otra más o menos, y la más abajo un poquito más abajo. Así que sí, se ponen en la menos cargada. Pero en realidad, medio que van cruzándose las dos más bajas. Entonces,
El chiste es cuánto tiempo te dura. Eventualmente es un problema dinámico y se sale de control. O sea, si vos tenés que fuiste una vez, interviniste, eventualmente en 6 meses vas a tener que ir de nuevo. Pero por eso es más bien de acuerdo a la dinámica de las dos fases más bajas a cuál te conviene mandar. Y si tenés un barrio donde te cuelgan los ganchos, tenés que ir todos los días. Cagate de risa, es un real problema. Es un real problema que recién ahora nosotros podemos intentar algo, porque imagínate que si vos tenés la hipótesis de que el 100% tiene que estar en medido, el sistema directamente no te funciona. Claro. Porque para un problema mal condicionado hay un 10% de consumo que no sabe de dónde viene, entonces la ecuación no te cierra. Y fuiste. Claro. ¿Me entendés? Entonces, una de las aplicaciones reales, todavía estamos viendo si lo vamos a hacer, si no, qué nos piden, etcétera, pero como nosotros podemos funcionar con un porcentaje chico de clientes medidos, sí podemos dar la respuesta. De ahí a que realmente sepa si hay gancho, dónde está, ya es otro problema. Pero por lo menos te puedo decir, este es el consumo que tenés, estos son los clientes que realmente están, y eso ya es bastante. Bien. Y en el problema 1, Adrián, ¿cómo se implementa? O sea, ¿cada aire acondicionado tiene que estar en Wi-Fi o algo por el estilo, como para poder accionar sobre Sí. cada aire en particular, o le cortan la luz a la casa directamente? Mira, este es la prueba que hicimos en el... A ver, me voy a aguantar que vuelva. Hay una diferencia de tiempo grande entre lo que yo hago acá y lo que se muestra en mi... Sí, en el estamos Zoom en la también. página, estamos en la 26. Y parece haberse clavado, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos en la viendo la 26. 26. Sí, ya me volví a la 26 y no está cambiando en la presentación. No sé si hay algo que he hecho yo. Bueno, te lo respondo en el aire. Sí, hay que poner un aparato en cada aire. Y no funciona cortando la luz. Igual le pones un control que lo pasa a ventilación. Idealmente, esa era la versión del 2018. Ahora estamos pensando en una versión más interesante. Ahí está. Eso que se ve ahí es una prueba real en la facultad. Fíjense que los azules todavía se pasan porque, de acuerdo a la situación real, tengo aires que controlo y aires que no controlo. Pero controlando algunos aires y todo, funcionó bastante bien. Pero sí, tengo que poner aparatos en los aires para poder controlar. Y por lo que comentaste, Entonces, los aires solamente reciben información del transformador, no de los otros aires. No te entendí. Cada aire acondicionado solamente recibe De nuevo. información del consumo global, no de los otros aires individuales. Lo que ves ahí es el consumo de los aires controlados en rojo y el total en azul, el nodo fuente de energía. No, la pregunta es, vos controlas cada uno y medís abajo en la salida. No sé bien qué preguntaste porque se me cortó. Ah, ok. O sea, lo que estás midiendo vos es el consumo global que están teniendo todos los aires. Sí, el azul es el consumo global en la salida del edificio, el tablero donde estaban todos los aire acondicionados. Okay. El rojo es el que yo controlo. Ok. Gracias, Adrián. No sé cuánto demoraba en verse. Sí. De nada. Pero este es el otro caso. En la diapositiva 11 había puesto el caso real a partir de simulaciones, pero es lo que esperaríamos ver midiendo en un transformador y controlando suficientes aires. La curva roja es la curva de la fase del transformador y la azul es medidos los aires, la misma curva del transformador una vez controlados suficientes aires. Ahí está. La curva roja es la curva medida por un medidor de
toroidal, medir corriente total cada 15 minutos en el transformador, y el azul sería en la misma curva, medido en el transformador, si pudieras controlar suficientes aire acondicionado. Claro. Bien. ¿Alguien más? ¿Tenía algo para preguntar? Bueno, parece que no. Bueno, te agradecemos. O no tienen, ¿Eh? o no entendieron, o no tienen micrófono, o no tienen preguntas. Ahí ¿Se llega una entendió? pregunta. Alguien que diga que sí se entendió. A ver, Ahí llega pregunta de José Luis. ¿En qué fecha se tomaron esos datos de la hoja 11? estos no son tomados, estos son simulados. El transformador debe ser del 2015. 2013, perdón. Es un transformador del verano de 2013, que fue ese verano fatídico. Ah, bien. Ahí los reales son del 2018. Ok. Bien. Bueno, Sí. Teóricamente este año deberíamos tener otro programa. Sí. perfecto. No sé si Damián tenía el micrófono prendido. No, era solamente que puse el micrófono para agradecerle a Adrián por la charla. Sí. Bueno, No tengo ninguna duda. Gracias de nuevo, Adrián. Bueno, si nadie más listo. tiene consultas, cualquier cosa, no sé si de última les paso tu mail y podemos poner los links a los artículos, quizás. Pasale, sí. También queda el desafío del ejercicio ese, a ver si a alguien le sale. Dale. Si le sale fácil, cuenta igual. Si le sale difícil, bueno, les cuento. Y sí, bueno, las ecuaciones estas dan para mucho más. Hay muchísimo laburo para hacer. Si a alguien le interesa, voy a anunciar cuando estemos dando las clases de este tema. Por ahí pueden ver los videos y esas cosas. Nos llevó mucho tiempo entender qué es lo que quiere decir cada cosa ahí. Bueno, sí, no voy a decir nomás. Todavía no se sabe mucho de las soluciones que tiene esa ecuación, etcétera. O sea, para mí falta trabajo teórico acá. Bien. Y bueno. Listo. Perfecto. Bueno, Adrián, muchas gracias de nuevo. Chicos, chicas, un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Dale. Bueno, Gracias, Adrián. Gracias. Hasta luego. perfecto. Nosotros seguimos semana que viene. Déjenme revisar a quién vamos a tener. ¿No? La semana que viene vamos a seguir con Ignacio Ojeda de la UBA. Así que ya pronto les voy a dar Ignacio, el ¿qué calendario. va a dar Ignacio? Ignacio nos va a hablar Mándale sobre. saludos a mí. Lo podés venir a ver también. Sí. Pero sí, nos va a hablar sobre. Uy, yo me olvidé el tema que me dio. Pero ya lo voy a ir colgando la información ya durante la semana. Bueno, avísame si me interesa. Listo. Dale. Un abrazo Listo. a todos, chicos. Un gusto. Un abrazo. Hasta Nos vemos, luego. gente. Cuídense, lávense las manos. Y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chau, chau.